Y muy buenas tardes a todas, a todos. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes. Si quieren, arrancamos de inmediatamente. Permítanme, por favor, compartir mi pantalla. Ahí preparamos unos slides para que nos vayan guiando durante esta conversación. Pero sobre todas las cosas, recordarles que está a su absoluta disponibilidad la cajita de preguntas para que vayan registrando ahí todas sus preguntas y al cierre de nuestra sesión, con gusto, vamos a intentar responder lo mejor que podamos en esta conversación que tenemos el día de hoy. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Si se ve, avanzamos. Sí, Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos temas que están muy en boga, que suenan muchísimo, que tienen que ver con la sostenibilidad y la innovación. Y ahora les voy a contar un poquito de por qué considero, se me ha pedido que comparta con ustedes durante esta sesión. Pero también creo que estos dos temas tienen un reto en común y es que hablamos mucho de sostenibilidad y hablamos mucho de innovación, pero como que no queda muy claro exactamente qué significa en el día a día. Así que ahora pensando en que estos dos, la innovación y la sostenibilidad, son apalancadores o herramientas para el crecimiento empresarial. Vamos a concentrarnos en tener una conversación alrededor de estos dos ejes. Contarles un poquito sobre mí. Tengo pues ahora ya camino a 27 años de vida profesional. En este proceso, en este largo camino, he tenido el privilegio de participar en distinta clase de industrias y también en distintos roles junto a empresas, grandes corporaciones, grandes empresas, pero también empresas medianas, pymes, empresas pequeñas e incluso startups. Pero durante este proceso siento que el hilo conductor de toda mi carrera ha sido el pensar una y otra vez cómo nos reinventamos hacia adelante. Creo que este es uno de los retos más complejos que tenemos en el mundo empresarial, sobre todo porque si ya tenemos una fórmula que funciona, por naturaleza no nos gusta tocar esa fórmula porque creemos que si ya funciona no hay para qué intervenirla, ¿verdad? Pero por el otro lado, por el hecho de que, a pesar de que se habla mucho de innovación, la realidad es de que hacer que pase, hacer que la innovación se convierta en un tangible, que sea más que un discurso filosófico o etéreo, es un reto complejo. Y de allí, este viaje me ha permitido también tener la oportunidad de probar distintas clases de herramientas, de modelos. Empecé una parte importante de mi vida como consultor o especialista en estos temas, trabajando a lo largo y ancho de Latinoamérica. Conozco 10 países en los que he podido trabajar y he tenido la oportunidad de no solo aprender y formarme en distintas herramientas metodológicas, pero sobre todo las cosas, llevarlas a la práctica, llevarlas a la realidad del mundo empresarial, del contexto empresarial en distintos tamaños, como habíamos mencionado hace un momento. Entonces, si hay algo que les puedo compartir el día de hoy, más allá de ese conocimiento que podría quedarse en la teoría, es de los aprendizajes de la práctica, de la vivencia, de la disciplina de la innovación y la sostenibilidad, y de lo que eso llega a significar incluso con los errores aprendidos. Por eso cierro en esta lámina poniendo que si hay algo en lo que soy experto es en lo que no se debe hacer, porque innovar implica tomar riesgos y obviamente al tomar esos riesgos hay que darse una canchita para cometer errores, obviamente. Entonces, nada, entremos en materia de lo que queremos discutir el día de hoy. Como dijimos, vamos a hablar de sostenibilidad, pero vamos a tratar de quitarle esa parte tan intangible que puede llegar a tener, o a veces incluso romántica de lo que significa, desde los roles que nos corresponden. Porque pues entiendo todos ustedes que nos acompañan en la tarde de hoy, están involucrados en la gestión y en la dirección de sus empresas. Y entonces, ¿qué significa la sostenibilidad? Sobre todo ahora que ya estamos entrando como en este último periodo del año en el que muy a menudo empezamos a pensar en planificación, ¿verdad? Entonces empezamos a entender cómo nos fue durante este 2023 y empezamos a preguntarnos qué vamos a hacer para el siguiente año, a veces para 2, 3 años hacia adelante. Bajo esa vista a futuro, ¿qué es lo que significa y cómo deberíamos hablar de sostenibilidad, pero vivir la sostenibilidad dentro de nuestras organizaciones? Vamos a hablar sobre la innovación. Como les conté, tengo el privilegio de haber pasado por varios países, incluso vivir y trabajar en varios países de la región, y eso ha significado unos aprendizajes importantísimos. También dentro del contexto de Ecuador y qué podemos traer a la mesa dentro de la discusión de cuán innovadores somos, cuán sostenibles somos y por qué sí o por qué no. Finalmente vamos a juntar los dos conceptos. ¿Qué hacemos para innovar de manera sostenible dentro de nuestras empresas? Vamos a intentar proponerles tres acciones puntuales, acciones que ojalá las puedan llevar al día a día de sus organizaciones, las puedan utilizar, testear y sobre esas ir construyendo una hoja de ruta. Como cuarto momento, vamos a tratar de darle forma a un caso muy aterrizado, muy práctico,
la industria del retail o del comercio es uno de los elementos más fuertes dentro del movimiento económico en nuestro país. Así que bajo ese sentido, vamos a intentar utilizar un caso que todavía nos queda muy conectado, lo que vivimos durante un proceso que nos exigió ser más sostenibles y más innovadores, el post-pandemia, la pandemia y el post-pandemia. Y luego vamos a tratar de convertir eso en aprendizajes que podemos llevarnos. Y finalmente, vamos a proponer una suerte de hoja de ruta muy alto nivel, pero que esperamos que, ojalá, a partir de hoy mismo, de mañana, ustedes pueden llegar a mecanizar, a dinamizar dentro de sus propias organizaciones. Y de ahí sí, cerramos con todas las preguntas que ustedes tengan y que podamos atender. Les insisto, por favor, siéntanse absolutamente libres de ir colocando todas sus dudas, sus inquietudes a lo largo de esta sesión en nuestra cajita de preguntas. Entremos entonces un poquito ya en materia. Y arranquemos hablando de sostenibilidad. Me gusta mucho esta lámina porque este es uno de los discursos y las acciones tangibles en las que estamos discutiendo, especialmente en las ciudades más grandes. De cuando hablamos de sostenibilidad, tiene que ir la acción con el discurso, ¿verdad? Entonces, este es un lindo caso porque me hace pensar muchísimo en que a medida que seguimos creciendo como urbes, como ciudades, no está divorciado ese crecimiento con la sostenibilidad. ¿Y por qué es importante tener esa revisión? Me gusta mucho este concepto, que es un concepto que se puede sacar fácilmente de una consulta rápida en Internet, pero me gusta lo que se plantea en este concepto para nuestra discusión de esta tarde. La sostenibilidad podría entenderse básicamente bajo dos grandes componentes. La primera, cómo construimos nuestra organización, cómo opera nuestra organización para atender y satisfacer las necesidades de hoy, las necesidades del presente, sin llegar a comprometer, es decir, sin llegar a poner en riesgo lo que vamos a dejar para las futuras generaciones. Porque creo que allí tenemos una deuda, un compromiso, pero también una responsabilidad desde el sector empresarial. Es muy fácil, y esto se los digo como padre de un muchacho de 20 y pocos años, donde tenemos esta conversación muy a menudo porque es una generación que está profundamente preocupada. Y si ustedes trabajan de cerca con centennials, con millennials, o tienen en casa un centennial, van a ver que para ellos es una preocupación absolutamente tangible. Y si tienen niños más pequeños, todavía mucho más grave. Piensen un poquito en todos estos escenarios en los que hemos estado discutiendo, perdón, respecto a qué estamos haciendo con el planeta. Hace poquito alcanzamos ya una de las noticias más preocupantes de que hemos llegado a consumir todos los recursos naturales que consume nuestro planeta para este año en curso. Y algunos cálculos dicen que para el 2030 vamos a estar en saldos en rojo respecto al uso de recursos disponibles, de recursos no renovables disponibles. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de crecimiento económico, donde las empresas tenemos una responsabilidad grandísima, estamos, sí, creciendo aceleradamente. Es absolutamente cierto que vivimos en un contexto en el que en los últimos 15 o 20 años el crecimiento mundial económico incluso ha sido muy acelerado, el crecimiento tecnológico, el desarrollo. Pero, como dirían por allí algún meme, progreso sí, pero ¿a qué costo? Y aquí es donde tenemos nosotros directamente una responsabilidad. Piensen en uno de los videos introductorios de la sesión de esta tarde. Dos empresas, dos restaurantes, dos negocios pueden tener literalmente una propuesta de valor muy parecida, una oferta de servicios muy parecida y sin embargo vivir el día a día, vivir la operación desde una lógica totalmente distinta, desde una lógica con distintas responsabilidades o niveles de compromiso. Entonces, aquí la base de la sostenibilidad. Pregúntense ustedes, y ahora lo vamos a discutir con más detalle, ¿estamos garantizando el crecimiento de nuestras empresas, de nuestras organizaciones? No importa si son muy grandes o son más chicas, pero en esa visión que tenemos desde la toma de decisión, desde nuestra capa de responsabilidad, estamos empujando el crecimiento conscientes y siendo responsables de que no debe ser a costa de ese impacto futuro que podríamos llegar a generar. No podemos romper, como bien dice aquí esta definición, el equilibrio que debe existir entre el crecimiento económico por un lado, pero por el otro lado nuestra responsabilidad con el ambiente, nuestra responsabilidad con la sociedad, porque ese es un hecho. E incluso la sostenibilidad, que a veces llegamos a considerar que la sostenibilidad se centra solo en el tema ambiental. Es cierto que tenemos una responsabilidad desde nuestra huella ambiental, desde nuestra huella de carbono. Es impresionante y aplaudo y felicito a Banco Internacional. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos frentes y nos honra muchísimo
trabajar con un banco que está tan enfocado en su responsabilidad hacia el ambiente, que tiene ya finalmente por segundo año consecutivo, tiene también ya una certificación como carbono neutro, ¿verdad? Eso significa que el banco está siendo muy responsable con esos desechos que genera, con cómo impacta a su círculo de influencia. Pero aunque tenemos efectivamente una responsabilidad con el ambiente, no podemos dejar por fuera nuestra responsabilidad con la sociedad. Y otra vez, desde el mundo empresarial tenemos una oportunidad dorada que está allí, que existe frente a nosotros y que tiene que ver con cómo ese crecimiento que buscamos como organizaciones, ojalá también apalanca el progreso, un progreso integral de la sociedad. Y creo que estamos en un momento en el que esta conversación es muy relevante, porque fíjense que acabamos de pasar uno de estos ejercicios electorales, que son muy naturales en Latinoamérica, donde estamos casi siempre dando botes entre distintas direcciones, distintas filosofías o políticos o visiones políticas. Pero en el corazón de la sociedad estamos nosotros, en el mundo empresarial. Yo tengo la responsabilidad de liderar también una pyme. Y desde allí tenemos la responsabilidad de pensar cómo aportamos nosotros a la sociedad en el día a día. ¿Qué estamos haciendo para aportar a la sociedad en el día a día? ¿Qué estamos haciendo respecto a hacer, bueno, aportar a la sociedad con personas en estado de vulnerabilidad, con personas en estado de movilidad humana, con distintos escenarios que existen en nuestra sociedad? Entonces, resumiendo todo de nuevo, sostenibilidad para nuestros intereses como empresarios, como líderes empresariales, debería estar conectado principalmente a un equilibrio. Un equilibrio en el que sí buscamos el progreso, el crecimiento, el desarrollo, pero ese desarrollo no puede estar desconectado en ningún momento de nuestra responsabilidad hacia el ambiente y hacia la sociedad. Si ahí vamos juntos y tenemos esta conciencia en todas nuestras acciones, más allá de un discurso, porque esto no se trata de salir bonitos en la foto, sino de realmente vivir en esa responsabilidad, créame que le vamos a hacer muchísimo bien a nuestro país, a nuestra sociedad y obviamente a esta tierra tan rica que llamamos Ecuador. Y creo que por el otro lado, también otro concepto que muy a menudo es difícil de comprender, es difícil de materializar, es la innovación. Y lo digo porque pues, llevo los últimos 18 años hablando de innovación y haciendo innovación, dirigiendo equipos de innovación, pero también acompañando a empresas en sus procesos y sus viajes de innovación. Y ahí hay mucho que decir. Muy a menudo, ahora que discutíamos hace un momento de la tarea que tenemos de la planificación estratégica, me sorprende cuántas organizaciones ponen en su visión o en su misión o hasta en su propósito, en algún lado, el stickercito de innovación o innovador o innovadora. Pero innovación no debería ser, o innovador o innovadora no debería ser un término que utilizamos a la ligera. La innovación también requiere de unas responsabilidades y de unas capacidades dentro de la organización. Es más que creatividad. Y ahí es donde a veces tenemos una cierta confusión. ¿Puede una empresa ser altamente creativa y no necesariamente innovadora? Sí, claro que sí. Fíjense ustedes, por favor, y hagan el ejercicio de ir hasta la percha del supermercado o del mercado donde ustedes compran. Y van a ver que allí, en un pedazo de la percha, hay una cantidad de marcas viviendo unas al lado de otras. O a veces lo vemos en sectores donde hay negocios muy parecidos, uno al lado del otro. Y el público escoge a uno y no atiende o no se acerca a otro producto o a otro negocio, por más que estén uno al lado del otro. Esto quiere decir que no necesariamente es suficiente con ser creativos, sino que tenemos que ir más allá. Y ahora vamos a disgregar un poquito más de qué significa esto de ser innovación o de ser innovadores. Pero quiero que nos pongamos en contexto, porque una de las pasiones que han liderado o que han gobernado mi carrera a lo largo de estos años ha sido tratar de responder a una pregunta clave. ¿Es cierto que en Latinoamérica estamos limitados para ser innovadores? Porque cuando pensamos en las naciones más innovadoras o en las economías más innovadoras, no pensamos en Latinoamérica, hay que ser francos. Normalmente pensamos en el primer mundo, pensamos en Europa, pensamos en Asia, pensamos incluso en naciones de Medio Oriente. Eh, Tuve el privilegio, la oportunidad de vivir en Israel hace algunos años ya, y es, a pesar de ser una nación extremadamente pequeña, 8 millones de habitantes, en continuo conflicto bélico y político con sus vecinos, no tienen recursos naturales y a pesar de ser una nación tan pequeñita, están en el top de las naciones más innovadoras del mundo. Pero cuando regresamos a ver a Latinoamérica, Ecuador y Latinoamérica tienen las mismas características. Somos naciones geográficamente mucho más grandes, con mucho territorio,
muy ricas en recursos naturales, con gente con mucha creatividad. Si no, creo que la mejor demostración de creatividad es este ejercicio post-elecciones, donde literalmente en cuestión de segundos y minutos ya teníamos toda clase de memes, ¿no? Ahí es donde típicamente se ve esa creatividad del latino, del ecuatoriano. Y a pesar de esas características, y me atrevo a decir incluso, somos gente buena, gente que está pensando en hacerle bien a la sociedad, gente que está pensando en ese compromiso y en ese legado que le queremos dejar a nuestros niños. A pesar de todas esas connotaciones o esas características, regresamos a ver a Latinoamérica y, por ejemplo, en este ranking, en el Índice Global de Innovación 2022, que es un sistema de ranking a nivel mundial con 132 países participando. Si ustedes se fijan, de 132 actores en esa lista, Ecuador aparece en la posición 98. Eso quiere decir que estamos muy abajo en la lista. Muy abajo en la lista, imagínense. Nuestros vecinos, tenemos vecinos que están bastante más arriba de nosotros. El país mejor rankeado en este índice es Chile, en la posición 54, inmediatamente le sigue México, Colombia un poquito más abajo, Perú un poquito más abajo, pero ya en el fondo de la tabla nos encontramos Ecuador, Bolivia y Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me recuerda un poco a la ilustración, la fotografía que coloqué allí. Cuando hablamos de innovación, y ahora lo vamos a ver en un segundo, la definición de innovación por naturaleza, desde el punto de vista empresarial, está muy conectado a evolución. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa, sin importar su tamaño, sin importar su edad, sin importar su nivel de madurez o de tecnificación, una empresa tiene que estar evolucionando constantemente. Las grandes corporaciones tienen que estar innovando, tienen que estar evolucionando, reinventándose constantemente. Nuevamente ahí, aprovecho para aplaudir a Banco Internacional, con quienes hemos trabajado los últimos 2 años en esfuerzos formales de innovación y están repensándose cómo le brindan servicios a las empresas más grandes, a las empresas más chicas, a las personas, a la sociedad. Esto es una exigencia natural que deberíamos tener todos frente a nosotros. Uno podría decir, una organización tan grande, tan establecida, con un nivel reputacional tan fuerte, ya la tiene clara. Sí, la tiene clara. Pero justo porque la tiene clara, tiene que estarse reinventando continuamente. Tiene que estar evolucionando continuamente. ¿Y por qué pongo esta fotografía acá para completar esta parte de la historia? Es porque dice la historia, los registros de la historia, que Charles Darwin, este famoso científico, quien terminó escribiendo algunos de los principios más importantes de la teoría de la evolución de las especies, básicamente centró una parte importante de sus estudios y de su trabajo en nuestro territorio, en las Islas Galápagos, y que llevan su nombre por estas tortugas fantásticas, estas criaturas gigantescas que ya incluso pues, tristemente llegaron a la extinción en su forma más pura, ¿no? Su legado más puro. Pero lo preocupante de esto es que a pesar de que fuimos territorio de estudio de la teoría de la evolución de las especies, no somos una nación altamente innovadora. Y eso está profundamente relacionado a quiénes somos como empresas. Si uno comparase esta información con el índice que se ha levantado, el último índice fue allá en el 2015-2016, de inversión en investigación y desarrollo desde el mundo empresarial en Ecuador, nos daríamos cuenta que estamos exactamente como pinta esta foto, rezagados. Vamos tarde como la tortuga, vamos muy lentos en este viaje. Entonces, el tema de innovación y el tema de sostenibilidad definitivamente son temas urgentes que van interrelacionados, interconectados para nosotros en el ámbito empresarial. Pero demos una definición. Creo que es importante dar una definición. Algo que he aprendido a lo largo de los años de trabajar en temas de innovación es que si juntamos en este momento a la primera línea de su empresa, vamos a decir que juntamos a todos los gerentes de su empresa, a los socios, a los accionistas, a los gerentes, y hay 10 personas en una sala en esa conversación, y le pedimos que nos dé una definición de innovación, es más que probable que la respuesta natural sean 10 definiciones distintas. Les propongo el ejercicio. Por favor, el día de mañana, cuando se reúnan con la capa estratégica de su empresa, pregúntenles qué es para ellos innovación. Tomen nota y van a ver que la reacción natural es que cada uno va a proponer una respuesta distinta, una visión distinta. Algunos conectan la innovación más con la creatividad, con la genialidad, con la diversión, con aquellos elementos que están mucho más conectados con, no sé, ser disruptivos, lanzarse a hacer cosas locas, distintas. Sin embargo, acá quiero compartir con ustedes un concepto que lo utilizamos mucho en la innovación empresarial.
Es decir, cuando pensamos en la innovación desde el punto de vista de cómo se aplica en una empresa, sin importar su tamaño, fíjense lo que decimos. Innovación es primero una disciplina. ¿Qué sirve para qué? Sirve para evolucionar de manera constante y sostenible, lo que nos trae a la discusión de esta tarde, con tres propósitos. Agregando valor a nuestro cliente, nos debemos a nuestros clientes, entonces debería la innovación agregarle valor a nuestros clientes. Agregarle valor a la empresa, es solo natural y necesario que todo lo que hacemos también implique ese crecimiento y ese progreso de la empresa como discutíamos. Pero fíjense ustedes acá, ojalá también agregándole valor a la sociedad. Y entonces, junto a estos dos elementos, si sostenibilidad implica nuestra responsabilidad de mantener un equilibrio entre progreso, crecimiento y responsabilidad con el ambiente y con la sociedad, e innovación implica reinventarnos de manera continua, garantizando que le hacemos bien a nuestro cliente, a nuestra empresa y a la sociedad. ¿Se dan cuenta ustedes entonces cuán profundamente relacionados están las definiciones, los conceptos, los mandatos de innovación y de sostenibilidad? Incluso, y esto es algo que compartíamos con el equipo del banco antes de tener esta sesión de hoy, cuando traía yo esta definición de innovación, ya venía con sostenible, y por eso ahora incluso le agrego allí una rayita debajo para rescatarlo y resaltarlo aún más. Pero innovación significa, desde el punto de vista empresarial, como está mencionado allí, una disciplina. ¿Qué es una disciplina? Vamos a pensar un poquito en el que nos pasó a muchísimos. Voy a hablar desde la experiencia vista y vivida acá en Quito. Durante el periodo pandemia, cuando estábamos ya finalmente un poco más libres de salir hacia las calles, todos nos dimos cuenta de que teníamos que ser más responsables con el planeta, de que teníamos que sacar más tiempo y que era hermoso poder sacar más tiempo para estar con nuestras familias. También nos encontramos con escenarios muy complejos desde lo empresarial. Muchos negocios se vieron en situaciones altamente críticas, pero en lo individual, acá en Quito se experimentó un fenómeno muy particular en la sociedad y es que de repente todo el mundo quería practicar algún deporte. Entendió que ese equilibrio de trabajo, familia y vida personal requería también una inversión en nuestra propia salud como individuos. Pero también pasó, de una manera bastante simpática, que muchísimas personas, de un día para el otro, por ejemplo, inspirados por, vamos a decir, Richard Carapaz, decidieron salir a comprar una bicicleta de $5,000, comprarse todo el outfit, el traje, los super accesorios por otros tantos miles de dólares, montarse en esa bicicleta llenos de bríos, de ganas, de emoción, y antes de alcanzar su primer kilómetro, ya estaban tosiendo. Porque hay que reconocer que pedalear en la ciudad de Quito resulta un desafío enorme y que requiere de una fortaleza importante. Porque a pesar de tener muchas ganas, de haber hecho inversiones, de contar con el equipo, no fue suficiente para mucha de esta gente empezar a hacer ciclismo a otro nivel. Básicamente porque no había disciplina. Si los años que le precedieron a ese ejercicio la vida era mucho más sedentaria, estábamos más tiempo en el trabajo, o viendo tele, o comiendo comida chatarra. Difícilmente podemos de un día para el otro pretender que vamos a hacer 20 kilómetros en bicicleta. Se necesita disciplina, se necesita un proceso continuo hasta que se convierta en un hábito. Y al principio duele, duele muchísimo. Y la razón por la que hago esta comparación es que cuando hablamos desde el punto de vista de innovación empresarial, nuevamente, debe primero instaurarse una disciplina. Una empresa que quiere innovar y que quiere ser sostenible debe primero tener un mandato interno y ese mandato interno tiene que convertirse en una disciplina. Eso quiere decir que así como toda persona que sabe que escoge un estilo de vida más saludable, tiene que exigirse a sí mismo hacer las cosas. Si uno escoge ser sano o llevar una vida más sana, vamos a decir, pues probablemente tiene que empezar a decirse no a ciertas cosas y obligarse a hacer otras. Probablemente, yo les digo, les comparto mi experiencia personal, soy un fan a muerte de los postres. Pero si me comiese mi postre diario como antes solía ser mi costumbre, pues probablemente no cabería en la pantalla de esta tarde y tendría otra clase de complicaciones. Por eso, las empresas que quieren hablar de innovación y vivir la innovación y también la sostenibilidad deben instaurar una disciplina. Deben convertirlo en parte de sus hábitos, incluso cuando duele, incluso cuando parece un esfuerzo importante. Por alguna razón, en los temas de gestión de la innovación empresarial, me he encontrado con organizaciones que no quieren tomar los riesgos que eso significa. Y obviamente no se instaura una disciplina y no hay los resultados que se esperan.
Entonces, hablemos un poquito más de cómo podemos innovar de manera sostenible en las pymes, en las empresas grandes, sin importar el tamaño de las organizaciones con las que estamos conectados o relacionados, todos quienes estamos acá conectados esta tarde. Les propongo 3 acciones muy puntuales que, aunque aparecen fácil en la lámina, en el sentido práctico requieren de un trabajo importantísimo. Y recuerden que esta presentación va a quedar grabada para todos ustedes y adicionalmente van a tener disponible el material para que lo puedan revisar cuando así lo requieran. Pero aquí vamos a dejarles 3 acciones puntuales. El primero empieza no en las herramientas, no en los conocimientos, en las inversiones, no. El primero empieza por donde debe empezar, en la cabeza, en el rol que ustedes como líderes de sus organizaciones deben tener. Entendamos una cosa, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de compromiso, estas no son cosas que solo aparecen en nuestro plan estratégico, en la misión, visión, propósito y valores. Ojalá fuese así de sencillo. Ojalá fuese asunto de pintar en las paredes, somos la empresa más innovadora de nuestra industria. Somos la empresa más comprometida con el medio ambiente, con la sostenibilidad. Y ya, con poner unas fotos lindas en las paredes está hecho. No funciona así. Igual que en una familia, eh, idealmente, los padres, el papá, la mamá o el formato de familia que exista, cuando crían a los muchachos, a los niños y a las niñas, por naturaleza, esas criaturas hacen más lo que nos ven hacer que lo que nos escuchan decirles. Algunos han llegado incluso a este límite de decir, haz lo que digo, no lo que hago, porque saben que su ejemplo no es perfecto. Eso pasa exactamente igual en el mundo empresarial. Si una organización no ve a sus líderes siendo responsables con la sostenibilidad, coherentes con los ejercicios de sostenibilidad, si no tienen una cultura que proponga la innovación como una forma de trabajo, una habilidad, una disciplina dentro de la empresa, difícilmente va a pasar en el resto de la organización. Y esto lo digo con muchísimos años de experiencia en la calle trabajando con las empresas. Cuando uno ve una empresa altamente innovadora, uno puede saber, uno puede evidenciar de que la capa de liderazgo, los líderes de esa empresa son gente que se arremanga, se ensucia las manos para hacer innovación, para hacer sostenible. No es solo un asunto de dar una orden, ¿no? A veces me he topado con organizaciones que nos invitan a trabajar juntos y nos dicen, es que dice el gerente general que tenemos que ser más innovadores. ¿Y qué significa eso? Ojalá fuese asunto de dar un viserazo y decir, listo, para mañana todos a innovar, todos a ser sostenibles y hacer las cosas bien. No es tan fácil. Se requiere, insisto, el primer paso es la cultura. Y no sé si han escuchado esta famosa frase de Peter Drucker, un estratega altamente reconocido a nivel mundial. Peter Drucker dice, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir? Que esas cosas que no escribimos en ningún lado, la cultura son los comportamientos cuando nadie nos ve, especialmente en las empresas, o esa conversación de pasillo que existe. Si la cultura no está apalancada en valores y en acciones que demuestren la innovación y que persiguen la sostenibilidad, difícilmente las cosas van a pasar. Y para que la cultura sea así, los líderes deben marcar la cancha, deben poner el ejemplo. Entonces, aquí algunas ideas para implicar, para tener esta discusión casa adentro. ¿Cuántos de ustedes desde sus posiciones de responsabilidad, de liderazgo, están dando el espacio a que sus colaboradores tengan conversaciones difíciles respecto al futuro de la empresa? ¿Cuántos de ustedes están dejando la oportunidad de sentarse con su primera línea, con sus gerentes, sus jefaturas, dependiendo de la estructura que tengan casa adentro, para tener conversaciones respecto a qué deberíamos estar repensando dentro de la organización, qué deberíamos estar trabajando para hacer las cosas de manera distinta? Hay que entender acá, y esto se los voy a decir de manera muy, muy transparente, amigas y amigos queridos que nos acompañan esta tarde, la realidad es de que no solo tenemos que innovar desde la cultura, desde impulsar esta forma de hacer las cosas en las organizaciones por el crecimiento y el progreso sostenible, pero también tenemos que hacerlo porque la competencia allá afuera cada vez se pone más difícil. Los mismos consumidores, los mismos usuarios de nuestros productos y servicios están cambiando en su visión. Buscan experiencias más innovadoras, buscan nuevas formas de que se resuelvan sus problemas y están apareciendo muchísimos competidores todo el tiempo.
pero además son muy conscientes de esa responsabilidad que significa ser sostenibles. Y entonces ahora muchos compradores, especialmente los compradores más jóvenes, se, se relacionan con marcas que son sostenibles. Entonces, hasta desde el punto de vista de posicionamiento en el mercado, tenemos que tener un compromiso y fomentar una cultura como paso número uno. Vamos al paso número dos. En el paso número dos es importantísimo que desarrollemos lo que estamos llamando acá una capacidad de explorar. ¿Qué significa esto? Es fácil, como habíamos dicho hace un momento, pretender que si todo está bien, no hay para qué tocar. Dirían los gringos, si no está roto, no lo arregle. Si ustedes ya tienen un modelo de operación, un modelo de servicio, un modelo de negocio exitoso, incluso bajo esas circunstancias, vale la pena empezar a pensar en otros mercados, otras ofertas de valor, otros productos o servicios, otras formas de brindar servicios a los mismos mercados que ya estamos atendiendo. La realidad es de que si no nos estamos reinventando constantemente, si no tenemos procesos para salir a buscar nuevos nortes, muy probablemente más tarde o más temprano vamos a alcanzar un techo de crecimiento. De ahí que es tan importante garantizar que vamos construyendo esas capacidades a la interna. Y estas capacidades, mi invitación, especialmente después de haber vivido en Israel, mi invitación es innovemos primero pensando dentro de la caja. Esto es algo que suena un poco raro, porque típicamente pensamos que innovación y creatividad es pensar fuera de la caja. Pero yo en Israel aprendí que en un mundo lleno de restricciones económicas, sociales, políticas, de toda naturaleza, es importante primero entender cómo hacemos las cosas dentro de esas restricciones, dentro de esas limitaciones que tenemos. Toda empresa tiene recursos finitos, dos los más importantes, recursos económicos y recursos de tiempo. Entonces, como no podemos hacer más horas en el día y no podemos mágicamente pedir que se duplique nuestro presupuesto, esa capacidad de explorar tiene que operar dentro de las limitaciones que tenemos como empresa. Fomenten que en ese esfuerzo de trabajar con sus equipos para repensar a la organización, lo hagan con la realidad presente como marca. Puede ser muy difícil al principio, esto requiere de herramientas específicas y lastimosamente el tiempo de hoy no nos va a dar para hablar de marcos metodológicos, pero con solo googlear van a encontrar un conjunto de herramientas que hacen absoluto sentido para este viaje. Pero la meta debe ser fomentemos continuamente esa capacidad de explorar nuevos mercados, nuevas formas de servir a nuestros clientes presentes, nuevas ofertas de valor y nuevos modelos de negocio. Y la tercera, porque debemos ir avanzando, es aprovechemos todas las nuevas herramientas que están frente a nosotros. Hoy más que nunca, el costo de adquisición de la tecnología se ha vuelto marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo empecé en esta industria, hace 27, 28 años, tener un computador en una empresa era una inversión radicalmente importante. Peor aún, hablar de sistemas informáticos, hablar de capacidades de inteligencia artificial, hablar de herramientas para comercialización basadas en tecnología. Eso ya solo lo podían hacer las grandes empresas con grandes presupuestos para invertir. El día de hoy, ustedes pueden acceder a una cantidad de herramientas, incluso a veces gratuitas o de bajísimo costo de inversión de arranque, que les permite ir testeando nuevas herramientas para vender, para operar, para resolver la producción, el seguimiento, la ejecución, que pueden acelerar gigantescamente su viaje. Por ejemplo, piensen ustedes rápidamente cuántos de nosotros estamos aprovechando todas las herramientas para hacer comercio electrónico. Comercio electrónico no es solo para el mundo de los productos, ojo, el mundo de los servicios también hace comercio electrónico. Así que, ¿cuántos de ustedes ya tienen un catálogo digital funcional, actualizado, que realmente les permite generar unas oportunidades en el mercado de manera continua? Estas son tareas que necesitamos ir pensándolas y aprendiéndolas, porque por naturaleza, si vamos a empezar a traer nuevas herramientas a nuestro negocio, también tenemos que, por exigencia, aprender a usar esas herramientas. No significa que ustedes tienen que volverse expertos como líderes de sus empresas en cada una de las nuevas tecnologías. Entonces, mañana todos a dar la lección de ciberseguridad, de inteligencia artificial que está tan en boga. No, pero sí que deben tener gente dentro de la empresa que sepa aprovechar estas tecnologías y también deben garantizar que ustedes al menos conocen los elementos fundamentales. Y esto todo está disponible ahí afuera, todo es cuestión de sentarnos a estudiar y a aprender. ¿Cómo llevamos esto a un caso práctico? Ya lo estábamos hablando y quiero hacer
una conexión con el retail, con el comercio, porque es un mundo en el que pues, hay muchísimos jugadores en este momento. Y vamos a plantearlo con 3 acciones puntuales. ¿Cómo podría innovar una tienda, una empresa dedicada al comercio, a los productos, a la comercialización de esos productos, obviamente, o a la fabricación y comercialización de esos productos? Lo primero, amigas y amigos queridos, es la diferenciación. Algo en lo que hemos entrado como muy mala práctica es que estamos concentrados solo en competir por precio. Y competir única y exclusivamente por precio puede ser muy peligroso en la supervivencia de nuestra organización porque siempre va a aparecer alguien que lo venda más barato. Y esa desesperación de sacar siempre por precio a competir en el mercado, no solo que nos lleva a no ser sostenibles desde la responsabilidad que implica tener buenas prácticas, porque hay que ser francos, tener buenas prácticas implica inversiones, y esas inversiones terminan impactando a nuestro costo, pero le dan un gran beneficio al mediano y largo plazo a nuestros negocios. Pero también hay que reconocer que el hecho es de que si solo competimos por precio, significa que no hemos hecho bien la tarea. Piensen, y es la razón por la que aparece allí un icono de una mascarilla. No sé cuántos de ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia del virus del COVID-19, resultó ser el caso de que de repente todo el mundo vendía insumos médicos. Todo el mundo se dedicaba a hacer alcohol, todo el mundo se dedicaba a vender mascarillas o trajes de estos espaciales con los que nos disfrazábamos para ir a hacer las compras. ¿Qué pasó? Algunos hicieron plata rápido, pero desaparecieron cuando ese sobreflujo se vio afectado porque ya no necesitábamos esos insumos. Otros hicieron inversiones muy tardías porque reaccionaron muy tarde y finalmente cuando llegaron a ese negocio ya no había nada que vender. Y otros simplemente terminaron desviándose de su lógica de negocio, de lo que realmente es el corazón de su empresa. No podemos hacer eso. No es ni por cerca la invitación de lo que deberíamos hacer. Piensen, por favor, cómo pueden tener una nueva oferta de valor que se apalanque en esas fortalezas que tienen como compañía. Y desde ahí innoven. Desde ahí creen esa diferenciación. Lo segundo, necesitamos repensar nuestra relación con nuestros clientes. Una cosa que debería formar parte de un ejercicio continuo a nivel empresarial es que ustedes deberían estar conversando, teniendo conversaciones profundas, francas, honestas con sus clientes todo el tiempo. Todo el tiempo tendrían que tener estos espacios para entender qué quieren sus clientes. Dicen, no, pero ya tenemos 30 años brindando servicios. Pero en 30 años sus clientes no han cambiado, sus necesidades no han evolucionado, sus gustos no se han modificado. Si ustedes ven que las ventas se estancan, o peor aún, que empiezan a decaer, típicamente el corazón del problema es que ya no entendemos a nuestro cliente, como en cualquier relación. Si de repente su pareja ya no les pone mucha atención, es probablemente el caso de que ya la comunicación ahí se rompió o se estancó como mínimo. Lo mismo pasa con nuestros clientes. Si queremos ser marcas que nuestros clientes aman, tenemos que escucharlos, tenemos que salir a hablar con ellos. No esperar a que nos vengan a reclamar cuando no hemos hecho las cosas bien, sino proactivamente nosotros salir a hablar con ellos. Debemos construir relaciones sólidas para entender esas nuevas oportunidades. Hagan de esto un ejercicio continuo. Ojalá dentro de su plan de trabajo anual ustedes tengan momentos clave en los que salen a hablar con sus clientes y a pensar o repensar su oferta de valor. Y finalmente, y esto creo que aplica casi para cualquier industria, ya no existen las barreras geográficas. La globalización, el Internet, la tecnología, ha hecho que cualquier persona con un teléfono celular hoy pueda brindar servicios casi que en cualquier parte del mundo. Vivimos en una realidad hiperconectada. Dentro de ese contexto de hiperconectado e hiperglobal, sí o sí deberíamos estar pensando en que tenemos que buscar nuevos clientes en nuevos contextos, en nuevos mercados, hasta en nuevas ubicaciones geográficas. Trabajo muchísimo en la industria financiera y en la industria financiera ya hemos llegado a aceptar esa realidad de que solo pensar que tenemos servicios o brindamos servicios donde hay un edificio o una agencia física ya no es cierto. Ahora podemos acceder a servicios financieros en cualquier parte del país a cualquier hora. Ya ni siquiera hay horarios de atención en el sentido práctico de que un cliente puede querer revisar su estado de su cuenta a las 2 de la mañana para saber si es que tiene que resolver alguna emergencia, por ejemplo, si está entrando a una sala de emergencias. Entonces, el hecho es de que ya no tenemos un contexto limitado geográficamente o físicamente y por lo tanto eso significa que hay una oportunidad dorada en buscar nuevos clientes casi que en cualquier parte en este momento.
Cerremos, ya para despedirnos y dar paso a la parte de preguntas, porque estamos sobre el tiempo. Cerremos entonces con una primera propuesta de hoja de ruta. Si quieren llevarse algo hoy, espero que puedan llevarse estos 4 o 5 puntos que tenemos acá. El primero, generen disciplina para innovar. Si quieren ser organizaciones innovadoras, empresas altamente innovadoras, debe haber una disciplina, por lo tanto debe haber una práctica, deben haber procesos, deben haber un sistema de innovación por detrás. Búsquenlo allí en Internet, sistemas de innovación, y van a ver que por detrás es cuestión de cómo mecanizamos. Así como si mañana queremos ser más sanos, tenemos que garantizar que tenemos una dieta sana como un hábito continuo y una estructura entendiendo todos los elementos, y asimismo probablemente un régimen de ejercicio y un régimen de descanso. Son los 3 pilares de una vida sana. De la misma manera, la innovación tiene que venir apalancada en procesos, en recursos y obviamente también en controles y métricas. Lo segundo, recuerden por favor que esto es lo que nos trae a esta sesión, el corazón de lo que nos trae a esta sesión esta tarde. No debemos perder nuestro enfoque en la sostenibilidad. Que jamás el precio del progreso implique poner en riesgo el futuro de nuestros propios hijos, de los hijos de nuestros colaboradores, de nuestro barrio, de nuestra sociedad. Eso nos dejaría en pésimas circunstancias a todos si es que nos casamos con ese concepto. El enfoque sostenible debe estar presente en todo lo que hacemos. Tercero, impulsen una cultura de exploración. Si ustedes tienen gente dentro de su organización, de su empresa, muy probablemente muchos de ellos tienen hambre de hacer cosas nuevas. Denles la oportunidad, escuchen, propongan espacios para construir ese viaje en conjunto. Cuarto, el conocimiento hay que tecnificar. Es cierto que uno puede llegar a hacer en una investigación de primer nivel utilizando las fuentes gratuitas disponibles en Internet, pero si ya encuentran ciertos elementos que son necesarios, es importante tecnificar ese conocimiento, profundizar en esas herramientas para poder utilizarlas en el día a día. Y quinto, tecnología, tecnología, tecnología. Aunque en la tecnología, en el mundo de la tecnología, también tenemos la tarea de ser cada vez más sostenibles y ahí se está trabajando ampliamente. Recuerden que hoy, como nunca antes en nuestra historia de la vida moderna, el acceso a la tecnología, el uso de la tecnología ya tiene casi que costos marginales o incluso ya es accesible casi que a costo gratuito. ¿Qué significa esto? Si pensamos en que este es un viaje y que es un viaje continuo, créanme por favor que vamos a poder hacer muchísimo bien, no solo a la sociedad, pero que también vamos a hacer, cada vez vamos a seguir creciendo y progresando e innovando como organizaciones. Espero que estos puntos que hemos tocado junto a ustedes esta tarde les sean de utilidad. Si quieren y quieren que conversemos un poquito más, por allí tengo un perfil un poco abandonado en Instagram en el que converso un poquito más de esto, que me encuentran como Guille Poveda. Por ahí también hay un podcast hablando sobre cómo creamos esa hoja de ruta para la innovación. Pero finalmente, agradezco muchísimo el espacio al Banco Internacional por tener este foro junto a ustedes. Y ahora sí, abrimos las preguntas para todas aquellas inquietudes que quieran que resolvamos.